Siempre pensé que el horror tenía un rostro claro, algo tangible, pero estaba equivocado. El verdadero terror es silencioso, crece en la oscuridad de lo cotidiano y te envuelve antes de que te des cuenta. Esa noche, cuando la luna bañó el pueblo en un rojo funesto, me di cuenta de que la maldición que creíamos un mito no era solo real, sino que ya estaba dentro de mí. Mi nombre es Martín Gutiérrez, tengo 34 años, y crecí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar donde el misticismo y las leyendas conviven con la vida diaria. Desde pequeño, aprendí que las montañas no solo eran paisajes, eran guardianas de secretos, testigos de tragedias y, según los ancianos, hogar de fuerzas que ningún hombre debía desafiar. Cuando tenía 12 años, mi hermana Sofía desapareció. Era una noche de luna llena, y todo el pueblo celebraba el festival de la cosecha. Mientras los adultos reían y bebían en la plaza, Sofía y yo corrimos hacia el bosque a buscar luciérnagas. La última vez que la vi, estaba cerca del río, mirando fascinada el reflejo de la luna en el agua. Después, un grito ahogado y el silencio. La buscaron por días, pero solo encontraron su muñeca flotando en el río. Desde entonces, mi familia nunca fue la misma. Mi madre se hundió en la tristeza, mi padre en el alcohol, y yo crecí con un vacío que ni el tiempo pudo llenar. Me convertí en guía turístico, recorriendo las montañas donde Sofía se perdió, como si el bosque pudiera devolverme algo de ella. Pero la verdad era que cada vez que pisaba esos senderos, sentía que algo me observaba, algo que esperaba el momento justo para reclamarme. La noche en que todo comenzó de nuevo, había aceptado llevar a un pequeño grupo de turistas al cenote de las sombras, un lugar rodeado de leyendas. Decían que era un portal a otro mundo, que bajo su agua dormía algo antiguo y hambriento. Para mí, solo era otra excursión. El grupo estaba formado por 3 personas, una pareja de franceses, Marie y Julien, y un fotógrafo mexicano llamado Raúl, obsesionado con documentar sitios olvidados. La luna llena iluminaba el sendero, y el aire tenía un extraño olor metálico. Algo no estaba bien. Llegamos al cenote alrededor de las 10 de la noche. El agua negra parecía absorber la luz, y las sombras de los árboles se alargaban como garras. Mientras los franceses admiraban el paisaje y Raúl preparaba su cámara, un viento helado recorrió el lugar, apagando nuestras linternas. El silencio cayó como una losa. ¿Escucharon eso?, preguntó Marie, mirando hacia los árboles. Yo no había oído nada, pero mi piel se erizó. De repente, un murmullo surgió desde el agua, suave al principio, pero cada vez más fuerte. Parecían voces, susurros en un idioma que no reconocía. «Es el viento», dije, tratando de calmar al grupo, aunque ni yo creía mis palabras. Pero Raúl, con una mezcla de emoción y miedo, comenzó a tomar fotos. «Hay algo ahí», murmuró. Fue entonces cuando vimos la figura. Una mujer alta, de cabellos largos y negros, emergió del agua como si hubiera estado esperando. Su rostro era hermoso y cruel, y sus ojos brillaban con un rojo inhumano. «Vámonos», grité, pero Julien estaba hipnotizado. Es Sofía», susurró. ¿Cómo sabía su nombre? No importaba. Lo agarré del brazo, pero antes de que pudiera moverlo, la mujer levantó una mano, y el aire se llenó de un grito desgarrador. Julien cayó al suelo, retorciéndose como si su cuerpo estuviera siendo destrozado desde dentro. Marie gritaba, Raúl seguía tomando fotos, y yo no podía moverme. La figura nos miró, y en ese instante supe que estábamos perdidos. Mientras Julien se retorcía, la mujer comenzó a caminar hacia nosotros. Cada paso que daba hacía temblar la tierra. Las sombras se alargaron, formando figuras humanas que comenzaron a rodearnos. Susurros en mi oído me decían cosas que no quería escuchar, secretos de mi hermana, de mi familia, de mí mismo. «Esto es culpa tuya», susurró la figura, ahora a solo metros de mí. En sus ojos vi el reflejo de Sofía,
gritando, atrapada en un mar de oscuridad. Ella te espera, Martín. Ven con nosotros. Raúl intentó correr, pero las sombras lo atraparon. Vi cómo lo arrastraban hacia el agua, y su cámara cayó al suelo, soltando un destello que iluminó por un instante la escena. Marie intentó levantar a Julien, pero este ya no era humano. Su rostro estaba deformado, y su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles. Finalmente, la figura extendió sus manos hacia mí. Siempre fue tu destino, dijo, con una voz que resonaba como un eco en mi mente. Te lo advertimos en sueños, en susurros, pero no escuchaste. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho en años. Entonces, el grito de un jaguar rompió el aire, y la figura se detuvo. El rugido fue seguido por el sonido de pasos pesados y voces humanas. Un grupo de hombres del pueblo, armados con antorchas, irrumpió en el lugar. La figura retrocedió, lanzando un chillido que hizo sangrar mis oídos. Las sombras desaparecieron, y la luna recuperó su brillo normal. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Los cuerpos de Julien, Marie y Raúl habían desaparecido. La cámara de Raúl seguía en el suelo, cubierta de barro, pero las fotos que contenían no mostraban nada más que el cenote vacío. Regresé al pueblo, tambaleándome como un hombre que ha visto el infierno. Cuando intenté contar lo sucedido, nadie me creyó. Algunos me acusaron de haber llevado al grupo a la muerte, otros simplemente dijeron que estaba loco. Pero los ancianos me miraron en silencio, como si supieran algo que no querían decir. Ahora, cada luna llena, sueño con la figura. En mis pesadillas, Sofía me llama desde el agua, pidiéndome que la salve. Pero sé que no puedo. La maldición de la luna sangrienta ya marcó mi vida, y aunque escape una y otra vez, sé que, tarde o temprano, me reclamará. La primera vez que oí sus gritos, pensé que era el viento. La segunda vez, supe que eran reales. Pero no fue hasta la tercera que comprendí que me llamaban a mí. En el fondo de la Sierra Negra, donde los caminos se pierden entre la maleza y los mapas dejan de ser útiles, encontré algo que nunca debí despertar. Algo que ha estado esperando, y ahora no me dejará escapar. Mi nombre es Eduardo Santos. Tengo 39 años, y soy periodista independiente. Nací y crecí en Veracruz, pero mi trabajo me ha llevado a los rincones más oscuros y olvidados de México. Me especializo en documentar historias de comunidades rurales, mitos, costumbres, y lo que algunos llaman supersticiones. Para mí, eran solo relatos interesantes, material para llenar páginas con misterio y venderlo como folclore. Hace un mes, recibí un correo de un hombre llamado Don Jacinto, un habitante de un pequeño pueblo llamado San Isidro del Olvido, en la Sierra Negra de Puebla. Decía que había algo que necesitaba ser contado, una verdad que llevaba décadas enterrada y que nadie más se atrevía a revelar. Había algo en su tono que me intrigó, así que decidí aceptar. Subestimé lo que estaba por enfrentar. Cuando llegué al pueblo, me recibió un silencio inquietante. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, y el aire olía a tierra mojada y cera quemada. Don Jacinto, un hombre delgado y de mirada cansada, me llevó a su pequeña cabaña. Me contó sobre una serie de desapariciones ocurridas en los años 70 y cómo las familias nunca encontraron los cuerpos de sus hijos. Lo único que quedaba de ellos eran los ecos de sus gritos, que aún se escuchaban en las noches de luna nueva. Me invitó a quedarme y escuchar por mí mismo. No le creí del todo, pero la curiosidad era más fuerte que mi escepticismo. La primera noche fue tranquila. Me quedé despierto hasta tarde, tomando notas y revisando grabaciones. Pero la calma solo era una ilusión. En la segunda noche, lo escuché, un grito agudo, distante, como el de un niño llamando a su madre. Me levanté de golpe,
con la piel erizada. Miré por la ventana, pero no vi nada. Cuando le mencioné el sonido a don Jacinto, simplemente murmuró: «Ya te escucharon». Esa misma tarde, decidí explorar los alrededores del pueblo. Encontré un antiguo sendero que llevaba a una mina abandonada. Según don Jacinto, era allí donde los niños desaparecían, atraídos por algo que solo ellos podían ver. Algunos decían que era la Llorona, otros hablaban de un nahual, pero los ancianos del pueblo insistían en que era algo mucho peor, un espíritu vengativo, atrapado en un eterno ciclo de dolor y furia. Entré a la mina al anochecer, armado solo con una linterna y mi grabadora. El aire estaba denso y cargado de un hedor insoportable. Las paredes rezumaban humedad, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse en un coro macabro. De repente, mi linterna parpadeó. Fue entonces cuando lo vi, una figura pequeña, encorvada, al final del túnel. «¿Hola?», pregunté, con la voz temblorosa. La figura no respondió, pero empezó a moverse hacia mí. Retrocedí, tropezando con una piedra, y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, estaba frente a mí. Era un niño, pero su rostro estaba completamente deformado, como si hubiera sido tallado por manos torpes y crueles. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y de su boca abierta no salían palabras, solo un grito desgarrador que parecía perforarme el alma. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. El grito se multiplicó, resonando en cada rincón de la mina, hasta que el dolor en mis oídos fue insoportable. Finalmente, perdí el conocimiento. Desperté en el suelo de la mina, rodeado de figuras. No eran niños, pero tampoco eran humanos. Sus cuerpos eran delgados y retorcidos, con piel translúcida que dejaba ver venas negras pulsantes. Todos me miraban, pero no se movían. En el centro del círculo, una mujer apareció. Tenía un rostro inexpresivo, pálido, y cabellos largos que parecían flotar en el aire. Su voz era suave, casi un susurro, pero llenó el espacio como un trueno. «Ellos no querían venir aquí. Tú los trajiste». «No sé de qué hablas», murmuré, aterrorizado. «Sus gritos son tu culpa. Por los tuyos, por los que vinieron antes que tú, su condena nunca termina». Entonces lo comprendí. Los niños no habían desaparecido por accidente. Los rumores, los relatos, incluso las investigaciones de periodistas como yo, habían perpetuado el ciclo. Cada visitante traía consigo una parte del alma de esos niños, alimentando la maldición. La mujer extendió su mano hacia mí. Sentí un frío indescriptible, como si mi vida estuviera siendo drenada lentamente. «Te quedarás aquí. Serás uno de ellos». En ese momento, el sonido de una explosión retumbó en la mina. Era don Jacinto, que había venido con otros aldeanos para buscarme. Los gritos de los niños se intensificaron, y la mujer desapareció en un remolino de sombras. Me arrastraron fuera justo antes de que la mina colapsara por completo. Regresé al pueblo, pero ya no era el mismo. Mi rostro estaba marcado por arañazos que no sanan, y mis noches están llenas de gritos que nadie más escucha. Don Jacinto me dijo que era un aviso, una cicatriz del alma, para que no olvidara lo que había visto. Intenté escribir sobre lo que ocurrió, pero cada vez que lo hago, las palabras desaparecen del papel, como si algo me impidiera contar la verdad. Ahora entiendo que no soy un sobreviviente, sino un portador de su maldición. La próxima vez que oigas gritos en la noche, no los sigas. No intentes comprenderlos, porque, si lo haces, ellos te encontrarán, y te convertirás en parte del eco de los condenados. El desierto no perdona, no solo por su calor abrasador o su inmensidad implacable, sino porque guarda secretos que nunca debieron ser descubiertos. Yo aprendí esa lección de la manera más brutal. Cada noche, cuando cierro los ojos,
Veo su rostro, ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa que promete dolor eterno. Ella me encontró, y aunque huyera al fin del mundo, sé que jamás me dejará ir. Me llamo Diego Ramos, tengo 33 años, y siempre me he considerado un hombre práctico. Soy ingeniero civil, especializado en proyectos de construcción en zonas remotas. Mi trabajo me ha llevado a lugares extremos, selvas, montañas y, recientemente, al desierto de Sonora. Nunca creí en supersticiones ni leyendas locales, pero eso cambió el día que pisé la tierra de la bruja del desierto. Había sido contratado por una empresa minera para explorar un área donde planeaban extraer oro. Según los informes iniciales, había algo más que minerales enterrados en esas tierras. Historias de trabajadores desaparecidos, de figuras que aparecían al borde de las dunas y de un canto lúgubre que flotaba en el aire. Yo no les presté atención. Para mí, era solo una exageración para asustar a los nuevos. El equipo estaba compuesto por 4 personas: Marta, mi asistente, una mujer inteligente y pragmática que siempre sabía mantener la calma; Rodrigo, nuestro topógrafo, un hombre reservado pero confiable; y Elena, una experta en historia local enviada por la empresa para mediar con las comunidades indígenas. Desde el inicio, Elena intentó advertirnos sobre el área. «Esto no es solo tierra baldía», dijo, sosteniendo un mapa viejo marcado con símbolos extraños. «La gente aquí la llama el Valle de las Sombras, y creen que está maldito. En la época colonial, los conquistadores ejecutaron a una mujer acusada de brujería, y antes de morir, ella juró que su espíritu protegería este lugar para siempre». «¿Y por qué tendría que preocuparme por un fantasma?», respondí con una sonrisa burlona. Ella me miró seria. «Porque nadie que entra al valle regresa igual». Llegamos al área al mediodía. El sol abrasaba nuestras espaldas, y el paisaje era desolador: dunas interminables, rocas irregulares y un cielo que parecía demasiado grande. Sin embargo, había algo extraño en el aire, un aroma dulzón mezclado con el polvo seco. No le di importancia. Montamos el campamento cerca de unas formaciones rocosas que Elena identificó como un antiguo altar ceremonial. Decía que ahí era donde habían ejecutado a la bruja. Mientras ella estudiaba las marcas talladas en la piedra, Marta y Rodrigo preparaban el equipo de exploración. Yo caminé unos metros más allá, buscando un buen punto para empezar a tomar muestras del terreno. Entonces lo vi. A lo lejos, una figura solitaria de pie sobre una duna. Llevaba un vestido negro que ondeaba con el viento, pero no parecía moverse. Me quedé mirándola, parpadeando contra el sol. Cuando volví a enfocar, ya no estaba. «Diego», llamó Marta desde el campamento. Su voz me devolvió a la realidad. No dije nada sobre lo que había visto, convencido de que era un espejismo causado por el calor. Esa noche, mientras discutíamos los planes para el día siguiente, el viento empezó a aullar alrededor de nuestro campamento. Parecía que el desierto quería hablarnos, y entre los silbidos del aire, escuché algo más, un susurro, apenas audible, llamándome por mi nombre. Me levanté, buscando el origen del sonido, pero no encontré nada. Marta y Rodrigo dormían, y Elena estaba sentada junto al fuego, con los ojos fijos en la oscuridad. «¿Lo oyes?», le pregunté. Ella asintió lentamente. «Es ella», dijo en voz baja. «Está cerca». A medianoche, Marta nos despertó, pálida y temblando. Dijo que algo había tocado su tienda desde afuera. Salimos con linternas, pero el desierto estaba en silencio, como si el viento hubiera desaparecido. Entonces vimos las huellas, marcas profundas en la arena, como si alguien hubiera estado caminando descalzo alrededor del campamento. Elena insistió en que debíamos irnos, pero Rodrigo y yo queríamos quedarnos hasta terminar el trabajo. Fue un error. Esa misma noche, mientras revisábamos los mapas, las luces de las linternas comenzaron a parpadear,
y el aire se llenó con el mismo aroma dulzón que había notado antes. De repente, el fuego se apagó, y la oscuridad nos envolvió. Marta gritó, y cuando encendimos las linternas de nuevo, ella ya no estaba. Solo encontramos su linterna tirada en la arena, cubierta de sangre. Rodrigo comenzó a entrar en pánico, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un canto. Era una melodía antigua, hipnótica y aterradora. La figura que había visto antes apareció de nuevo, más cerca esta vez. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su sonrisa era una mezcla de burla y amenaza. Elena intentó rezar, pero la figura se movió con una rapidez inhumana, y las sombras alrededor de nosotros comenzaron a tomar forma, alargándose como brazos que intentaban atraparnos. Rodrigo corrió hacia la camioneta, pero no llegó lejos. Las sombras lo envolvieron, y su grito quedó suspendido en el aire. La figura me miró directamente, y en su voz resonó una verdad que me heló la sangre. Eres igual a ellos. Viniste a robar lo que no te pertenece. Ahora pagarás el precio. Corrí, sin dirección, sin esperanza. Elena iba detrás de mí, pero tropezó y cayó. Cuando volví a buscarla, solo encontré su sombrero, enterrado en la arena. Finalmente, llegué a un pueblo pequeño al borde del desierto. Nadie me creyó cuando conté lo que había pasado. La empresa minera cerró el proyecto, y los cuerpos de mis compañeros nunca fueron encontrados. Ahora, cada vez que veo una duna, siento que ella está observándome. A veces, en mis sueños, escucho su canto y veo sus ojos brillando en la oscuridad. Sé que algún día regresará por mí. El desierto no olvida, y mucho menos ella. ¿Te ha pasado que sientes que alguien te observa, aunque estés solo? Esa sensación helada en la nuca, ese instinto de mirar detrás de ti. Yo también lo sentía, pero no era solo paranoia. Esa noche, en la cueva, descubrí que algunas sombras no desaparecen con la luz. Y lo peor es que ahora sé que nunca estuve solo. Mi nombre es Diego Vargas, tengo 29 años y nací en Monterrey, Nuevo León. De niño, siempre fui el chico callado que prefería los libros a las personas, y esa curiosidad me llevó a convertirme en investigador independiente de fenómenos paranormales. Algunos dirán que mi obsesión por lo inexplicable comenzó con las historias que mi abuela contaba sobre brujas y espíritus. Otros creen que simplemente estoy loco. Tal vez ambos tengan razón. La pasión por lo desconocido me llevó a recorrer México, investigando lugares donde las leyendas cobraban vida. He documentado rituales olvidados, cementerios malditos y pueblos fantasmas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en Zacatecas. Todo comenzó cuando conocí a Joaquín Herrera, un arqueólogo retirado que vivía como un ermitaño en las afueras de la ciudad. Joaquín había dedicado su vida a descifrar símbolos antiguos y buscar reliquias, pero algo lo había alejado de su carrera. Cuando lo conocí, sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y obsesión. Me habló de la boca de las sombras, una cueva envuelta en leyendas. Es un lugar donde la luz no tiene poder, me dijo con voz temblorosa. No es solo un mito, joven. He estado ahí, y no quiero volver. Según Joaquín, la cueva era un sitio de rituales prehispánicos, donde se realizaban sacrificios para invocar a los guardianes del inframundo. Pero lo que encontró dentro lo hizo abandonar su vida académica. Me mostró un viejo diario con dibujos de figuras humanoides, ojos vacíos y símbolos que no reconocía. Si vas, recuerda esto, no respondas a las voces, y nunca mires atrás. Mis instintos me decían que debía alejarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Decidí ir, pensando que era una oportunidad única para documentar algo que nadie más se atrevía a explorar. El viaje hasta la cueva no fue sencillo. Los lugareños se negaron a darme indicaciones,
y algunos se persignaban al escuchar el nombre. Finalmente, una anciana me señaló el camino, pero no sin antes advertirme: ese lugar no es para los vivos. Si oyes que alguien te llama, no respondas. El sendero hacia la cueva era opresivo, cubierto por ramas que parecían garras intentando atraparme. La atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo intentara empujarme de vuelta. Cuando finalmente llegué, la entrada de la cueva se alzaba como una boca abierta, lista para devorarme. Encendí mi linterna y avancé. Dentro, la oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos reconocibles como figuras prehispánicas, pero otros parecían demasiado antiguos, como si pertenecieran a algo mucho más antiguo que los humanos. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta llegar a una cámara amplia. En el centro había un altar de piedra negra, rodeado de velas apagadas y restos de ofrendas, huesos, cenizas y recipientes con lo que parecían ser corazones desecados. Sentí una presión en el pecho, como si el lugar estuviera vivo y me estuviera observando. Saqué mi cámara para documentar el altar, pero al primer destello, un sonido extraño llenó la cueva. Era un murmullo, apenas audible, pero claramente humano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Debe ser el eco, me dije, intentando calmarme. Pero el murmullo se intensificó, convirtiéndose en susurros. Sonaban como voces que hablaban en un idioma desconocido. Intenté ignorarlo y seguí explorando, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. De repente, mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad era absoluta. Busqué mi encendedor con manos temblorosas, pero antes de poder encenderlo, un ruido detrás de mí me paralizó. Eran pasos. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. Entonces lo sentí, una presencia, fría y pesada, que se acercaba lentamente. Cerré los ojos y recordé las palabras de la anciana: no mires atrás. El sonido de los pasos se detuvo a solo unos centímetros de mí. Mi respiración era un jadeo desesperado, y las voces ahora eran un grito ensordecedor en mi cabeza. La tentación de girarme era insoportable, pero sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. De repente, una mano helada tocó mi hombro. Abrí los ojos y me giré, incapaz de resistir más. Frente a mí estaba una figura alta, completamente oscura, como una sombra sólida. Sus ojos eran pozos vacíos, pero al mismo tiempo parecían mirarme directamente al alma. La figura levantó una mano, y de repente sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El altar comenzó a brillar con un fuego azul, y las paredes de la cueva se llenaron de sombras que tomaban forma humana. Susurros, gritos y risas macabras llenaron el aire. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó hacia mí, y con cada paso, el aire se volvía más frío. Siempre estuviste destinado a venir aquí, dijo con una voz que resonaba dentro de mi mente. De repente, escuché un rugido. Un jaguar, con ojos brillantes como el sol, apareció desde la oscuridad, atacando a las sombras. El caos que siguió fue indescriptible. Aproveché la distracción para correr hacia la salida, tropezando y cayendo varias veces. Cuando finalmente salí de la cueva, el amanecer ya iluminaba el bosque. Caí de rodillas, temblando y llorando, pero agradecido de estar vivo. Sin embargo, algo estaba mal. Mi sombra no se movía como debía. Volví al pueblo, pero nadie me creyó. Joaquín simplemente negó con la cabeza cuando le conté lo sucedido. Te lo advertí, dijo. Desde esa noche, no he vuelto a dormir bien. En cada sombra veo esa figura, en cada susurro escucho mi nombre. Sé que la cueva no me ha dejado ir por completo. Algún día, esas sombras vendrán por mí, y cuando lo hagan, no habrá luz que me salve.